Hola, buenas tardes. Mi nombre es Miriam. Soy estudiante de medicina en la Universidad Autónoma de Durango en la modalidad mixta virtual. A continuación voy a hablar un poquito acerca de lo que son las hormonas. Bien, para ser un poquito más específico, voy a hablar de su estructura general, su clasificación general y la función general que cumplen las hormonas en el cuerpo humano. Para ello es muy importante tener en cuenta la definición de las hormonas. Estas son moléculas mensajeras químicas producidas por las glándulas endocrinas. Son las encargadas de regular numerosos procesos fisiológicos y comportamentales, como ya lo veremos a continuación, y actúan a través de la liberación en el torrente sanguíneo, alcanzando así órganos y tejidos diana en diferentes partes del cuerpo en específico. Esto va a depender de cada tipo de hormona. El origen de las hormonas tienen su origen en diversas glándulas endocrinas del cuerpo. Cada una está en una localización específica y diferente y cumple una función específica y diferente, como lo podemos ver en la imagen. Aquí están el origen de las hormonas desde el hipotálamo, la glándula pituitaria, la tiroides, la paratiroides, las glándulas suprarrenales, el páncreas, las gónadas y la glándula pineal. Recordemos que cada ubicación específica va a generar un tipo de hormona específica con una función en específico. Bien, este proceso de producción de hormonas se da a través de una estimulación, una síntesis, una secreción y un mecanismo de acción. A continuación los voy a explicar de manera más específica. Bien, como lo podemos ver en la imagen, la estimulación puede ser tanto externa o interna. Y puede ser también esta estimulación a través de señales hipotalámicas. Como bien lo mencionamos aquí, en la imagen podemos ver algunas de las hormonas que se generan y estas van a ayudar a, ya sean tanto hormonas liberadoras como inhibidoras que controlan la secreción de hormonas por la hipófisis. A grandes rasgos, encontramos la hormona liberadora de la tirotropina, la hormona liberadora de la gonadotropinas, la hormona liberadora del corticotropina, la hormona liberadora del crecimiento, la hormona liberadora de la prolactina, la hormona inhibidora de la prolactina y la hormona inhibidora de la hormona del crecimiento. En este recuadro, como ya lo mencioné, aquí podemos ver de una manera más específica cuál es la hormona hipotalámica, cuál es el tipo, si es liberadora o inhibidora, qué hormona pituitaria va a regular y cuál es su función en específico. Esto es muy importante porque las hormonas liberadoras e inhibidoras son producidas por el hipotálamo y estas son transportadas a la hipófisis anterior a través del sistema portal hipotálamo hipoficiario. Ya que se encuentran en la hipófisis, estas hormonas se van a unir a receptores específicos en las células diana, regulando así la liberación de las hormonas pituitarias. Estas hormonas del hipotálamo tienen un papel importante en la regulación de varias funciones fisiológicas a través de sus efectos en la hipófisis. Es por ello la importancia de mencionarlas en esta parte de la exposición. Bien, ahora les voy a hablar de la producción y síntesis hormonal. Esta va a depender del tipo de estructura química de la hormona. Por ejemplo, encontramos que los tipos de hormonas por estructura química se dividen en tres: las hormonas peptídicas y proteicas, que están compuestas por cadenas de aminoácidos; las hormonas esteroides, estas son derivadas del colesterol;
y las hormonas derivadas de aminoácidos, como bien lo dice su nombre, son derivadas de aminoácidos individuales como la tirosina y el triptófano. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la síntesis de hormonas peptídicas y proteicas. En específico, estas básicamente se llevan a cabo en lo que son el retículo endoplásmico rugoso. Aquí las hormonas peptídicas se sintetizan como prohormonas y después estas prohormonas se van a procesar y se convierten en prohormonas y luego en hormonas activas en el aparato de Golgi. Por último, las hormonas activas se van a almacenar en vesículas secretoras hasta que se liberan en respuesta a una señal específica, como ya lo mencionábamos anteriormente. Después tenemos la síntesis de hormonas esteroides. Esta síntesis se lleva a cabo en el retículo endoplásmico liso. Aquí las hormonas se sintetizan a partir del colesterol. Después, algunas reacciones clave de la síntesis de esteroides tienen lugar en la mitocondria. Y a diferencia de las hormonas peptídicas, las hormonas esteroides no se van a almacenar en vesículas, sino que se van a liberar de manera inmediata tras su síntesis. Por último, tenemos a las hormonas liberadas de aminoácidos. Estas se realizan su síntesis en el citoplasma. Estas hormonas derivan de aminoácidos como la adrenalina y la tiroxina, como se puede mostrar en la imagen, y pueden sufrir modificaciones adicionales en la vesícula sináptica. Esto es en el caso específico de la adrenalina o en el retículo endoplásmico en el caso específico de las hormonas tiroideas. La secreción de hormonas es el proceso por el cual las glándulas endocrinas van a liberar las hormonas directamente en el torrente sanguíneo. La secreción se da a partir de una exocitosis de las vesículas. Aquí las hormonas peptídicas se secretan mediante un proceso en el que las vesículas se fusionan con la membrana celular y liberan su contenido al espacio extracelular. Las hormonas esteroides y algunas aminas van a difundir pasivamente a través de la membrana celular y entran al torrente sanguíneo. Después viene lo que es el transporte en el torrente sanguíneo. Aquí muchas hormonas, especialmente las lipofílicas, como los esteroides, se van a transportar en la sangre unidas a proteínas transportadoras. Y ya por último, va a suceder lo que es la unión de receptores en las células diana, donde las hormonas hidrofílicas, como las peptídicas, se van a unir a receptores en la membrana plasmática. Y en las hormonas lipofílicas, como en los esteroides, van a atravesar la membrana celular y se unen a membranas en el citoplasma en el núcleo. Aquí podemos confundir un poco la parte que les mencioné anteriormente del hecho de la secreción de hormonas con el mecanismo de acción, pero cabe mencionar que la secreción de hormonas y el mecanismo de acción son dos procesos distintos pero interrelacionados. La secreción de hormonas implica la producción y liberación de hormonas en el torrente sanguíneo y el mecanismo de acción hormonal describe cómo esas hormonas ejercen sus efectos específicos sobre las células diana una vez que las han alcanzado, como bien lo podemos ver en la imagen. La regulación hormonal es un proceso que asegura que las hormonas sean liberadas en el momento adecuado y en las cantidades correctas. Esto con el fin de mantener la homeostasis y así responder a las necesidades del cuerpo. Existen diversos mecanismos que van a regular esta secreción hormonal. Está la retroalimentación negativa. Aquí un ejemplo es el eje hipotálamo-hipófisis tiroides.
Está la retroalimentación positiva. Aquí como ejemplo tenemos la ovulación. Está la regulación nerviosa. Aquí tenemos que las señales del sistema nervioso van a estimular o inhibir la liberación de hormonas. Tenemos como ejemplo la adrenalina. Aquí en la regulación hormonal tenemos como ejemplo el eje hipotálamo-hipófisis adrenal. También tenemos los factores humorales. Aquí se refiere a la concentración de ciertos iones o nutrientes en la sangre. Puede influir en la secreción hormonal. Como ejemplo tenemos la insulina y el glucagón. Cabe mencionar que todo este proceso hormonal que he mencionado pues deriva básicamente en la importancia de la homeostasis, que se basa en el equilibrio interno del cuerpo, como la temperatura corporal, el balance de líquidos y los niveles de glucosa en la sangre. En conclusión, la regulación de la secreción hormonal es fundamental para el correcto funcionamiento del cuerpo mediante mecanismos como retroalimentación negativa y positiva y la regulación nerviosa, hormonal y humoral. Y el cuerpo puede tener un equilibrio interno y responder eficazmente a diversos estímulos y necesidades.